Castro. Y yo, Alexis Durán. Y estás escuchando No es solo código, un podcast sobre la vida de dos developers que comparten su perspectiva como software engineers. Y en el episodio de hoy vamos a estar discutiendo un tema que me gusta bastante y se trata de cómo expresar esas cosas implícitas de un equipo a otro equipo cuando todo el mundo tiene que ver con un solo feature. Sabes que antes de entrar en el subject, me estoy riendo porque, sabes, en el episodio, o sea, ese tono, yo creo que si lo copias y lo pegas, es exactamente el mismo tono, los mismos decibeles, la misma entonación de cada episodio. Es brutal. Una muy buena Estandarizado, voz. todo Sí, sí, estandarizado. sí, 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 sí. Pero Necesitamos crear un bueno, nuevo estándar. hey, creo que de eso se trata también, ¿no? En el episodio de Standards. Es posible, es posible. Ahora que lo Ajá. pienso. ¿Viste? Todo tiene que ver, todo es un plan. Ahora, ¿cómo llegamos aquí, Luis? ¿Por qué llegamos aquí? ¿Por Bueno, qué me estamos pasó hablando de esto? algo común que creo que le pasa a todo el mundo en cualquier empresa de tech, ¿no? Ujú, Que tienes un equipo el cual se encarga de hacer un feature o se encarga de hacer algo bastante específico dentro del organigrama de la empresa que influye a ciertas personas del producto o ujú. como a cierto user base y llega a otro equipo y dice, hey, necesitamos hacer un nuevo feature que casualmente incorpora una parte pequeña, o quizás no tan pequeña, que afecta a esos usuarios que tú eres el encargado. Y bueno, nosotros nos vamos a encargar de eso porque alguien nos dijo que nosotros nos encargábamos de eso y eso es lo que vamos a hacer. Ahora, pero me estás hablando de que se solapan en código, se solapan en función del código que estoy escribiendo o es que me solapo en función de los usuarios que estamos atendiendo. Ambas, básicamente. Es como solapa features dentro del ecosistema que nosotros tenemos como equipo, que tiene que ver con nuestros usuarios. Y ese código está diseñado por nosotros, mantenido por nosotros, etcétera. Va, 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 va. Y ahora, esto era de por qué llegamos acá, ¿no? De por qué llegamos a hablar de todo esto. Y supongo que lo que estás describiendo es pues que llega este equipo foráneo de alguna manera y entonces comienza a emitir ciertas, digamos que no opiniones en función del código que ya está, pero sí opiniones en función de cómo ellos podrían implementar ese feature. Y entonces comienzan las discrepancias, ¿no? Y de ahí entonces el tópico de hoy. Ujú, ujú. Y claro, no es culpa del equipo que tenga que implementar este nuevo feature ¿sabes? En un code base diferente a lo que ellos están acostumbrados, porque esto viene como necesidades de la empresa. Claro, claro. Y al final, como ya lo hemos comentado en otros episodios, pues evidentemente una solución tecnológica no, digamos que hay millones de variantes para resolver un problema, ¿no? Y entonces no es una cuestión de lo que haces no es válido, sino una cuestión de tratar de mantener una homogeneidad en el proyecto y en las cosas que se están haciendo. Ahora, si tuvieras que vender la idea de por qué es importante, por qué no simplemente let it be? ¿Sabes? Es como que hagan lo que van a hacer y emitan sus opiniones de la manera que ellos quieran, porque al final no están tocando tu código, pues, o sea, ¿cuál sería el problema? Es curioso que lo dices de esa manera porque estaba justamente pensando al respecto como que en voz alta, pero en mi mente, ¿no? ¿Cómo llamas a eso? ¿Voz baja? Estaba pensándolo en mi mente. Eso se llama desconcentración. Ok. Eh, pero es como ese asunto que si bien el código pertenece a la empresa, no pertenece al equipo, tú tienes a tener este sentimiento de pertenencia, ¿no? Claro. Porque esos features son cosas que has trabajado durante años. Ujú. Eh, Creo que es difícil. Está el hecho de, por una parte, nosotros tenemos como que diferentes cosas que estamos haciendo en este momento que no pertenecen para nada a ese lado del código, pero igual es imposible no ver que otras personas están tocando ese código, cambiándolo, haciendo cosas que tú dices, si quieres hacer ese cambio, creo que estaría cool, pero entonces aprovecha de una vez y quitas estas cosas o agrégale esto o sabes que en el pasado nos ha pasado tal cosa con algo así parecido y es muy difícil
como que colocar tu opinión al respecto. Pero a ver, te pregunto la importancia de tomar, digamos que participación en esa, digamos, en esa actividad que ese equipo está haciendo en el código. Y acuérdate, entonces te pregunto, pero ¿por qué? O sea, de nuevo, ¿por qué es importante que tú tomes participación ahí? Porque hasta ahora me describes es como una especie de eh, OCD, ¿es que se llama? No diría que es OCD. Creo que es el mismo hecho del sentido de pertenencia. Te da un poco de visión al respecto de por qué se tomaron ciertas decisiones de arquitectura y ciertas decisiones en la infraestructura que está colocada para ese proyecto, para que entonces estas otras personas que no tienen conocimiento de esas cosas estén tomando decisiones al respecto y no tengan ese background de por qué se hicieron ciertas cosas o por qué están diseñadas las cosas como están diseñadas. Entonces es importante tener como un momento en el que puedas tú también ejercer opinión al respecto de lo que se está haciendo para poder ayudar a que estos features sean lo mejor posible, porque tú ya tienes toda esa experiencia. Pero entonces es un tema de compartir contexto, más que tratar de moldear implementación. Claro, pero compartir contexto y moldear implementación, hay una línea muy fina. Me parece que es difícil encontrar un balance al respecto. Ya. ¿Y qué crees que serían como el downside de una actitud más, como que te dije, let it be? O sea, dejarlos que hagan y es como que, mira, aquí está más o menos el contexto de lo que nosotros tenemos, pero pues cáele, como quieras. Creo que a nivel de arquitectura o a nivel de código, considero que no hay ninguna desventaja real, ¿En pero sí serio? considero que a nivel de negocio hay una desventaja de velocidad. Ok. Porque quizás esas otras personas tienen que aprender desde cero el mismo contexto de por qué se llegó a esas decisiones antes. También estamos hablando de una base, ¿sabes? Un código que no es algo sumamente sencillo, no es, busca ¿sabes? Unos datos en la base de datos, haces un endpoint y toma, fetch y display. No, no, es algo que tiene más interacción, es más complejo. Pero es raro porque yo lo vería al revés. Y eso es lo que me llama la atención. No sé si... Porque, de nuevo, poniendo en contexto, porque creo que como que hemos rebotado un poco, pero básicamente la cuestión es que viene un equipo nuevo a tocar un código que de alguna manera ya tú estás tocando o que alguna vez tocaste y tú con tu equipo construyeron, ¿no? Entonces Ujú, viene ujú. alguien como a contribuir ahí en tu casita y la pregunta es si A cambiar la deberías... casita. Exacto, si deberías enforzar ciertas prácticas, ¿no? Y dar contexto sin moldear ideas, algo así, que hay una línea muy fina. Y tú me dices que probablemente a nivel de técnico no haya downside, sino a nivel de business que sería más lento. Yo siento que es al revés. O sea, a nivel de business, probablemente si lo dejo ser, la gente que llegue va a poder implementar más rápido, pero a la larga se van a generar problemas que solamente vas a ver del lado técnico, que eventualmente van a afectar a tus usuarios porque no vas a poder mover el código con la misma flexibilidad con el que lo hacías antes. Me intriga ese punto de vista porque sería como pensar que estas otras personas a nivel técnico no tuviesen suficiente conocimiento como para poder realmente hacer algo con calidad. No, si supieras que yo siento que tú estás pichando más esa idea que yo. Yo estoy asumiendo que ellos son bastante capacitados, ¿verdad? Y van Vale, a hacer vale. algo bueno. Pero bueno no significa igual. Y entonces van a ver cosas distintas. Entonces ellos van a chipear rápido y el business va a tener su feature, ¿no? Y vamos a tener el revenue. Pero si dejamos que esta rueda gire de esta manera, eventualmente más opiniones diversas van a venir al mismo proyecto. Y creo que eso afecta a la larga que nuestra casa empiece a ser un popurrí de opiniones, que es Claro, lo pero que en hace ese que sería sentido, malo a lo tú largo. dices que vamos a crear deuda técnica, creo. Lo que pasa es que no sé si llamarlo deuda técnica hasta que ya la cosa se sale de control. Por ejemplo, yo te pongo
nosotros, en la empresa donde yo trabajo, nosotros tenemos una aplicación que es interna y pues ella comenzó mucho antes de que yo llegara. La aplicación la comenzaron en Angular, después la refactorearon a React, comenzó en un hub en Alemania y luego pasó a Barcelona. Y o sea, total que no te imaginas la cantidad de manos, bueno, sí te imaginas porque estuviste ahí, hay muchas manos detrás del proyecto. Y creo que la actitud siempre fue esta let it be, ¿sabes? Es como que ellos son capaces, ellos son capaces, son capaces. Entonces, claro, de alguna manera no está mal, entre comillas. La verdad que yo soy un poco nazi. Pero, eventualmente, no, o sea, en el sentido de que tiendo a ser bastante estricto, entre comillas, con la manera en que siento que se deberían hacer las cosas. Y entonces, para evitar precisamente esto, como una ensalada de opiniones dentro de un proyecto, pues. Entonces, de nuevo, creo, me pierdo en la idea, pero básicamente lo que te quiero decir es que creo que dejar que las cosas sucedan hacen que chipees más rápido, pero necesariamente luego te muerde al futuro. Creo que es la manera en que lo veo. Mm, hay algo de todo eso que es como que está el factor, ¿no? De es difícil dejar los productos en los que sientes pertenencia que funcionen de esta manera. Y considero que como equipo, pues considerando que este es uno de los productos que realmente ha sido como más relevantes durante la historia de todo el equipo, Ujú. pues todo el mundo dentro del equipo tiene ese sentido de pertenencia. Claro, y de alguna manera se sienten un poco afectados. Pero bueno, a ver, digamos que es así. Hay un trade-off, por Que, supuesto. claro, ¿cómo? Porque quisiera seguir como avanzando con la conversación más allá de como que la actitud que pudieras tener con estos nuevos invitados, ¿no? A un proyecto. ¿Cómo enforzas estas prácticas? Porque pareciera que independientemente de las dos vistas que tenemos, igual digamos que buscamos una cierta uniformidad, creo, ¿no? Es lo que entiendo, más allá de los Sí, side effects. ¿Qué es lo que haces y qué es lo que favoreces en función de buscar esa homogeneidad? creo que lo que hemos tratado de implementar más es code reviews y simplemente involucrar a las diferentes personas que han afectado dentro de ese código en los code reviews. Lo que he visto que ha estado haciendo este equipo que me parece bastante interesante es que ven la historia de commits Ujú, dentro de cada uno de los archivos que tocan, porque en ujú, realidad están tocando que si dos, tres archivos a la vez ujú, en cada pull request y dicen, bueno, estas son las dos personas que han tocado estos archivos en los últimos meses y ponen a esas dos personas en el code review. Lo cual está bien porque son como las últimas personas con más contexto dentro de ese organigrama, quizás, bueno, dentro de de ese archivos, módulo, esa dentro de ese... estructura de archivos. Exacto. Que si bien es verdad que yo creería que muchos lugares donde verás mi nombre en el Git Blame, no necesariamente recuerde las decisiones que tomé, sino más bien esperaría que a través de otros medios mi yo del pasado ofreciera contexto. Yo debo admitir que me pasó algo bastante curioso esta semana con uno de esos code reviews, porque vi que una persona estaba haciendo algo y fue como, no, pero si quieres hacer eso que estás haciendo, Ujú, pues podemos hacerlo mucho mejor. Entonces, tuvimos como una llamada, compartimos pantalla, le expliqué más o menos cómo funcionaban ciertas cosas y le dije, no, o sea, si tú quieres hacer esto, tienes que eliminar esto de acá, cambiar esto de acá, necesitamos menos parents para poder aplicar estos styles bien, no ujú, necesitas hacer estos cálculos acá. Y fue como una conversación cool en el sentido de que quitamos un montón de código que genera bastante presión en el CPU ujú, dentro del teléfono y aprovechamos de quitar un montón de UX que con este nuevo diseño, este nuevo UX no es necesario. ujú. Y una de las cosas que me dijo esta persona fue así, pero ¿cómo te acuerdas de todo esto si dice que lo tocaste hace como 8 meses?
Y fue como, no, pero es que esto es muy cool, ¿sabes? Fue Bueno, claro, hay ciertas piezas que de alguna manera se quedan bastante cerca de tu corazón. totalmente. Es inevitable, es inevitable. Que por cierto, eso es algo que, aunque esto divaga un poco, pero igualmente lo voy a comentar, creo que es algo que uno tiene que también aprender a controlar y tener cuidado, porque a veces te enamoras tanto de tus implementaciones que luego cuando recibes algún tipo de crítica, por más constructiva que sea, sientes que es hacia ti en vez de hacia el código, ¿sabes? Y es como que no te estoy criticando a ti, estoy es analizando el código que tú escribiste, pero no es nada personal. Pero claro, como mueves tanto el código hacia tu yo como persona, entonces entras como en una pelea en cada code review sin necesidad, pues. Y es difícil, si te pones a pensar desde el punto de vista de la persona que programa, al final somos como escritores de una novela que tiene funcionamiento. Sí, yo creo que es muy difícil desatacharse completamente, pero al final, si realmente quieres seguir mejorando esa masterpiece que creas poco a poco, tienes que permitir que lleguen estos comentarios, pues es lo que te va a ayudar a mejorar tu craft, pues entonces yo creo que a partir de ahí es más fácil. Es como que, bueno, sigue siendo personal, pero entiendo que si quiero hacerlo mejor la próxima vez, es sano para mí pasar por todo esto. Te tengo una pregunta con todo esto. ¿Consideras Mm. que eso es un feature de un senior developer? Sí, claro, totalmente. Pero y es un feature que yo creo que es overlook, ¿qué dirías? Como que no lo ven muy a leguas, porque siento que es la única manera de realmente buscar como success a través de los demás, ¿sabes? Así Ujú, como, ujú. como impactas a través de las demás personas, llegas a un punto, como una especie de plató, ¿no? En el que dices, bueno, ya obviamente no estoy subiendo mi nivel técnico de manera exponencial porque es normal, o sea, no porque te la sabes todas, sino porque ya de repente no descubres cualquier cosa con el primer Google, ¿no? Y entonces necesitas de alguna manera robar de todos lados para alimentarte tú. Entonces, sí, creo que es súper vital. Sí. Trivital. Eso está cool porque, como tú dices, es uno de esas cosas que no lo vas a ver reflejado en ningún árbol de crecimiento dentro de la empresa. Sí, exacto. Y sobre todo, ¿sabes qué me he dado cuenta? La habilidad, o digamos que quitarte el miedo a decir que te equivocaste públicamente. Tipo, oh, sí, no. O sea, acabo de evaluar estos puntos que me acaban de dar y lo que dije arriba está mal. Ese tipo de cosas yo creo que a la gente le da mucho miedo. Yo no sé si porque yo soy demasiado, entre comillas, hiperactivo, no hiperactivo, pero sí es como que no tengo filtro a veces como para opinar. Entonces, de alguna manera cultivé eso. Pero a veces sí siento que la gente como que se retiene demasiado en establecer opiniones porque no tienen, digamos que el poder de decir, no quiero públicamente admitir que me equivoqué, ¿sabes? Sí, sí lo veo. En ese sentido, y creo que mi opinión va a ser bastante similar a la tuya, estoy de acuerdo con el hecho de que este tipo de features necesitas que, si bien otro equipo lo haga, lo implemente por necesidades del negocio, pues que sea así, no el hecho de que pelees, no, porque este feature siempre lo hemos tocado nosotros como equipo, no deberían hacerlo ellos, deberíamos hacerlo nosotros y nosotros somos los encargados de esto y esa actitud hacia proteger Ujú, como que tu jardín, ¿no? Tu ujú, wall garden. ujú. Muy Apple eso. Eh, y también considero que si bien esas otras personas van a estar encargadas de implementar este feature y todo lo demás, no puedes simplemente alienar a el equipo que desarrolló la primera versión de ese feature y correr con la implementación que primero se te ocurra.
Claro. Considero que también tienes que preguntar opinión. No, quizás no opinión, pero tener ese feedback loop con el equipo que vino primero para poder entender por qué ciertas cosas son como son. Ahora, no me gustaría no terminar el episodio sin hablar un poco o sin preguntarte. Cuando estábamos hablando de estándares y bueno, de una manera u otra hablamos sobre lo que creíamos que eran las consecuencias de eso. Luego divagamos un poco en lo que era como un features de seniors. Pero te pregunto, ¿cuáles son las estrategias? O dime, la mejor estrategia, sí, una sola. Ajá, una Qué sola. presión. Sí. Una estrategia top para enforzar patrones de trabajo. Diría que la estrategia primordial sería hacerlo implícito, explícito y no crear documentos con cada una de las cosas que estás... No, sino simplemente los patrones de trabajo, qué es lo que considera cada equipo que hace que las cosas se vean bien, funcionen bien, etc. Y quizás tener simplemente en el código algún pedazo de explicación de por qué una implementación que sea compleja es de la manera que es. Porque si bien hay veces que el código debería leerse solo y deberíamos poder entender cada una de las cosas con lo que está escrito ahí, hay momentos en los que tú dices, pero este API, ¿qué será? Porque esto se ve bastante obscure, ¿sabes? Claro, Nunca en mi claro. vida he escuchado de esto. Y simplemente tener esa otra explicación de, ¿por qué implementamos esto? Bla, lo hace muchísimo mejor. Y eso convierte lo implícito en explícito. Exacto. Bien, bien. No hay debate porque realmente lo comparten muy bien. Este es el problema, cuando las dos opinamos igual a veces. Pero en fin, la verdad que sí quería sacar eso un poco a la luz, porque a veces siento que las personas en general a veces tendemos así como que la solución es un documento, pero es como que, o sea, en serio, es como realmente lo van a leer, realmente. Yo no los leo. O sea, al final un README es como, ok, dime qué es lo que tengo que hacer para bootear el app y luego yo esperaría poder abrir el proyecto y que sea bastante claro cuál es tu arquitectura, dónde va cada cosa y luego si llego a alguna cosa y tengo una duda, espero que esa persona del pasado entienda la complejidad de lo que está haciendo y pues unos comentarios pues son gratis, pues, ¿sabes? Las líneas de código son gratis, entre comillas. Entre comillas, pero literal. Exacto. Bueno, en fin, ya los escuchamos. Nos escuchamos la próxima semana. Y como siempre, @ no es solo código para el Twitter del podcast, @CastroLem, Luis Castro, @Duranla, Alexis Durán. Y nos siguen dejando saber lo que quieran escuchar. Bye bye. Nos vemos.